con este curso, el haberme invitado a participar del mismo. Y a continuación nos vamos a referir a la presentación del cáncer en pediatría. Diagnosticar cáncer en pediatría ofrece algunas dificultades que vamos a denominar barreras, en principio aquellas que están vinculadas con la enfermedad. Ustedes saben que la incidencia de cáncer en edad pediátrica es muy baja si la comparamos con las poblaciones de individuos adultos y sobre todo adultos mayores. 15 de cada 100.000 niños de menos de 14 años son diagnosticados anualmente con un nuevo cáncer. Para tener una mejor idea, esto significa que en nuestro país vamos a tener unos 1.300 casos aproximadamente nuevos de cáncer en niños menores de 15 años cada año. Y para tener una mejor idea aún, pensemos que un médico clínico que atiende a adultos en su consultorio va a asistir a 6 o a 8 nuevos casos de cáncer cada año. En cambio, los pediatras vamos a tener un caso de cáncer en pediatría hoy y recién vamos a ver otro dentro de 20 años. Fíjense ustedes qué baja frecuencia. Esto hace que no tengamos presente, no tengamos en mente habitualmente este tipo de enfermedades y esto hace más difícil su diagnóstico. Por otra parte, las enfermedades malignas en pediatría se presentan muchas veces con síntomas que habitualmente son los mismos que se dan en las enfermedades habituales de los chicos. Esto es, enfermedades que son muchas veces banales, que se autolimitan, que no requieren mayor tratamiento. Y a su vez, la patología hemato-oncológica está formada por un grupo de entidades que son bastante heterogéneas, es decir, los distintos tipos de cáncer en pediatría son bastante diferentes en cuanto al cuadro clínico con los que se presentan. Por otra parte, pueden existir dificultades que están relacionadas con el paciente y sus cuidadores, el hecho de que los niños sean muy pequeños en etapa preverbal y no expresen sus síntomas, o por el contrario, aquellos chicos que son más grandes y adolescentes, que son reacios a consultar con el médico y que muchas veces pueden tolerar el síntoma u ocultar el signo y entonces esto retrasa la visita al médico. Y a su vez es cierto que en estas poblaciones, a estas edades, no se tiene en mente la posibilidad de una enfermedad maligna y finalmente las dificultades socioeconómicas que pueden entorpecer el acceso del paciente a la consulta. A su vez existen barreras que están relacionadas con el sistema sanitario, esto es, dificultades para acceder a los centros de salud. Una vez que se accede a los mismos pueden presentar algún tipo de carencia que retrase el diagnóstico de la enfermedad y de hecho muchas veces se retrasa porque por algunas cuestiones de tipo burocrático o mal funcionamiento de las redes existen dificultades para la derivación oportuna de los pacientes. ¿En qué medida la demora diagnóstica perjudica los resultados del tratamiento del cáncer en pediatría? Es algo que está de alguna medida discutido, teniendo en cuenta las diferencias biológicas que existen entre el cáncer en edad pediátrica y el cáncer entre los adultos, donde está muy claro que el diagnóstico precoz mejora los resultados del tratamiento. De todas maneras, tenemos algunas cuestiones que son concretas y lógicas. Si nosotros demoramos el diagnóstico, seguramente vamos a llegar al mismo cuando la enfermedad se encuentre en etapas más avanzadas. Y esto hará necesario que los tratamientos sean más intensos. La mayor intensidad de tratamiento se va a acompañar de mayores complicaciones y esto va a poner en riesgo a los pacientes. Lo mismo que puede correr riesgo de vida en la medida que avance la enfermedad y se presente ya desde el diagnóstico con algunas complicaciones que pueden ser potencialmente mortales. Además, seguro que los resultados del tratamiento van a ser peores. Y por otro lado,
la demora va a despertar un sentimiento de culpa y angustia entre los pacientes y su familia que se van a plantear si no deberían haber consultado antes en algunos casos, o en otros casos si la demora tiene que ver con alguna situación de la atención por parte del sistema de salud, puede ser que a partir de esto en lo sucesivo se pierda la confianza en el equipo médico y esto entorpezca el seguimiento de ese niño. Bien, un diagnóstico precoz entonces se va a asociar con un mejor pronóstico, nos va a permitir disminuir la intensidad terapéutica y a partir de allí vamos a tener seguramente menos complicaciones. Bien, cuando se sospecha el diagnóstico de una enfermedad maligna, lo más importante es que uno derive rápidamente el paciente a un centro especializado donde exista un equipo adecuado para el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento de estas enfermedades. Esto es el oncólogo, obviamente como médico de cabecera y el resto del equipo, un buen servicio de imágenes, un buen servicio de laboratorio, buena cirugía, etcétera. Eh, a veces los retrasos se producen porque en el nivel de atención primaria uno sigue pidiendo exámenes que a veces son, se pueden prescindir de ellos para el diagnóstico y a veces pueden ser incompletos y hay que repetirlos cuando los pacientes llegan a los centros de atención donde van a ser asistidos definitivamente. Por ejemplo, si yo tengo una lesión en una extremidad y pido una radiografía y esa radiografía a veces no me muestra por entero, digamos, cuánto abarca, digamos, la lesión, o no me permite ver lesiones que están en otros sitios del organismo, y entonces después todo eso hay que repetirlo y conlleva una lógica demora. Entonces, lo más importante es derivar rápidamente al paciente y dejar que todos esos estudios para completar el diagnóstico y la estadificación se hagan en ese centro. Bueno, el presente gráfico nos muestra, digamos, la demora diagnóstica, es decir, las distintas etapas que comprenden este proceso desde el inicio de los síntomas. Hay una primera etapa de demora que es responsabilidad del paciente y la familia y que es aquella que se prolonga hasta que el paciente es llevado a la consulta en el nivel de atención primaria, es decir, al consultorio del pediatra que lo va a ver por primera vez, y a partir de allí se inicia lo que se llama la demora del sistema. Esto es las demoras que se producen por las dificultades muchas veces que hay en efectivizar la derivación del paciente al centro especializado. Desde que lo ve el especialista oncólogo se produce una demora diagnóstica hasta el diagnóstico de la enfermedad en sí, que tiene que ver con los turnos y la realización de los exámenes complementarios y la demora para obtener los informes de los mismos, etc. Y después hay una última etapa que es la demora del tratamiento, es decir, aquella que se produce desde el momento del diagnóstico hasta el inicio de la terapéutica y que tiene que ver con reunir todos los recursos necesarios para la atención, digamos, del paciente. Y esta última, este último segmento, que es la demora del sistema, es lamentablemente la que más tiempo conlleva y es aquella a la que nosotros debemos apuntar para tratar de reducirla, es la que tenemos más posibilidades de reducir y evitar que se prolongue en detrimento de la salud del paciente. Muy bien, vamos a referirnos ahora a algunos signos o sintomatología que nos haga sospechar una enfermedad maligna. Eh, Sabemos que el agrandamiento ganglionar es algo habitual de ver en un consultorio. La mayoría de las veces corresponde a procesos benignos, pero cuando la localización no es la habitual o cuando no se corresponde con la edad del niño, esto hace que hablemos de linfadenopatías y en las linfadenopatías siempre se nos plantea eh, la duda acerca de si no estamos frente a una patología de origen maligno y el dilema de si se biopsian o no se biopsian esos ganglios. Bien, para dilucidar este dilema, si se biopsian o no se biopsian pensando en un origen maligno, en lo que nos debemos apoyar en esos dos pilares que tiene la semiología, que son la historia clínica y el examen físico.
Al historial del paciente puede ser que nos encontremos con signos, como dijimos anteriormente, habituales en otras patologías que son las más frecuentes y benignas, como ser la fiebre, la rinofagia, la tos, pero la presencia de algunos otros signos, como el compromiso del estado general, la falta de apetito, la astenia, la presencia de dolores o sangrados, eso nos tiene que poner sobre alerta y es una de las cuestiones que nos harán orientar hacia una patología de mayor severidad. Respecto de su historia, es importante el tiempo de evolución. Esquemáticamente podemos decir que las linfadenopatías se consideran agudas cuando se desarrollan dentro de 3 semanas. Si superan ese tiempo, hablamos de las subagudas, que pueden relacionarse a patología severa, no necesariamente maligna, como puede ser la tuberculosis. Y si se orientan más hacia la malignidad, cuando se tornan crónicas, se habla de más de 6 semanas. En realidad, esto es solo un esquema, hay que tener en cuenta, y esto es lo más importante, lo más pesado, es que no se debe esperar a tener una evolución prolongada en el caso de que sospechemos una enfermedad maligna para proponer la realización de una biopsia. Es importante tener en cuenta el estado general del paciente. Si hay un compromiso del estado general, esto nos pondrá más sobre alerta. En cuanto a la localización, también es importante recordar, y hemos puesto allí en rojo, que las supraclaviculares son siempre linfadenopatías que deben ser biopsiadas. Que en cuanto a la localización cervical, las que más preocupan son aquellas que se localizan en lo que se llama el triángulo posterior, es decir, aquel espacio que está por detrás del músculo esternocleidomastoideo, y aquellas linfadenopatías que se palpan en la parte inferior, en la base del cuello. En cuanto a las generalizadas, cuando estas se acompañan de otros síntomas, pueden ser expresión de una enfermedad maligna con compromiso sistémico. Cuando el agrandamiento del ganglio es rápido y sin signos de flegosis, o cuando su consistencia está aumentada y es de tipo leñoso, bueno, eso nos hace también plantearnos la posibilidad de estar frente a una malignidad. En este caso, el 90% de las linfadenopatías son indoloras. Y finalmente, es necesario poner de manifiesto dos elementos. Uno es, desde el punto de vista semiológico, la adherencia a planos profundos, y el otro es la presencia de lo que se llaman pegotes o marañas, esto es, los ganglios que crecen en determinada región, determinado grupo ganglionar, que se pegotea y que produce estos conglomerados que se presentan en su gran mayoría en los cuadros malignos y son todos pasibles de ser biopsiados. En este cuadro lo que vemos es que los linfomas obviamente son las patologías que más se acompañan de la presencia de linfadenopatías, tanto la enfermedad de Hodgkin como los linfomas no Hodgkin. También están presentes en las leucemias, donde es dado ver adenopatías en general precisamente generalizadas y que nos hablan de la posibilidad de una enfermedad sistémica de origen maligno, y algunas otras patologías como el carcinoma nasofaringeo, donde puede haber linfadenopatía regional que se caracteriza por ser de un tamaño aumentado, y no solo esto, sino también de consistencia dura y adherida. En el caso del linfoma de Hodgkin, que es una enfermedad que se presenta fundamentalmente en chicos más grandes, sobre todo a partir de los 15 años, hay que tener en cuenta que son adenomegalias en general no dolorosas, no duelen, y son más frecuentes a nivel cervical o supraclavicular, como se ven estas dos imágenes que ilustran la cuestión. Una de ellas es un niño que tiene una adenopatía, como verán, claramente con un aumento del tamaño, que está localizada en ese triángulo cervical posterior, que está delimitado por delante por el trayecto del músculo esternocleidomastoideo, y en la imagen de la derecha lo que se ve es la localización supraclavicular. En una niña, obviamente, estas son siempre pasibles de ser biopsiadas. Los pacientes pueden hallarse asintomáticos o presentar lo que los hematocólogos definen como síntomas B,
Esto es fiebre, pérdida de peso y la presencia de sudores nocturnos, a lo cual se agrega a veces un cuarto síntoma que es el prurito. En cuanto a los linfomas no Hodgkin, son raros en menores de 5 años y es importante diagnosticarlos oportunamente por dos cuestiones. La primera es que tienen un tratamiento que es eficaz y tienen muy buenos niveles de sobrevida, y las manifestaciones iniciales, si se pasan por alto, pueden progresar y generar complicaciones que ponen en riesgo la vida. Eh, de hecho, digamos, los linfomas no Hodgkin sabemos que pueden presentarse, además del Burkitt que aparece como una masa mediastinal, o los demás tipos de linfomas no Hodgkin que pueden presentarse de distintas maneras, como una masa mediastinal. Las masas mediastinales más frecuentes están dadas por los linfomas y además por las leucemias de células T. Pueden aparecer también tumores germinales en chicos un poco más grandes, y el neuroblastoma, que ocupa más bien, digamos, la porción posterior del mediastino. Menos frecuentemente podemos verlas en la cistiocytosis. Recordemos que, como la mayoría de los tumores, entonces, que pueden dar masas a nivel mediastinal, se originan en el tejido linfático, y la mayoría de los ganglios en el mediastino ocupa la porción superior y anterior del mismo. Es allí donde más frecuentemente vamos a ver masas mediastinales, que lo que van a hacer es comprimir a esa altura la vena cava superior, originando un síndrome de vena cava superior por la obstrucción del drenaje venoso. Obviamente la compresión de la vena tiene que ver con que la estructura es mucho más colapsable que el resto de las que transitan por ese espacio. Aunque hay que tener en cuenta que en los niños las paredes, digamos, que conforman la vía aérea superior, no son tan rígidas como en los adultos, y también se colapsan más fácilmente, de manera tal que se suman habitualmente en los chicos el compromiso venoso y el compromiso de la vía aérea, y esto constituye lo que se llama el síndrome mediastínico o síndrome mediastinal. Recordemos también que estas masas son de rápido crecimiento, y como todas las masas, la gravedad de los síntomas que van a generar tiene que ver con la velocidad de crecimiento y también con el espacio en el cual se producen. Y hay que tener en cuenta que este espacio anatómico en los chicos es relativamente más reducido que los adultos. Bueno, el síndrome de vena cava superior está dado por esta alteración del drenaje venoso que genera edema, sobre todo en la parte, en esclavina, en la parte superior del tórax, en el cuello, en la cara, en la cabeza, y puede además acompañarse de algunos otros trastornos circulatorios, episodios sincopales por la disminución del gasto cardíaco, o neurológicos, también por la dificultad del drenaje, y entonces esto puede ocasionar cefaleas, distorsión de la visión e incluso alteración del estado de conciencia. Cuando se compromete, dijimos, además de la parte circulatoria, lo que tiene que ver con la tráquea, la vía aérea superior, podemos tener síntomas respiratorios, esto es la tos, la disnea, el estridor, y todos estos se agravan con la posición acostada, de manera tal que los pacientes tienden a hacer ortopnea. Eh, Muchas veces el edema que se produce en la lesión puede acompañar a generar trastornos de disfonía por compresión, digamos, del trayecto del nervio, y además disfagia por compresión a nivel esofágico. Estos son síntomas un poco más avanzados y muchas veces se asocian a la presencia de estas masas a nivel de mediastino, derrame pericárdico y derrame pleural. Puede que no sean clínicamente muy significativos, pero hay que tenerlos en cuenta porque muchas veces la obtención de alguna muestra, por ejemplo, de líquido a nivel pleural, nos permite contar con material para hacer diagnóstico de la enfermedad subyacente. En estas imágenes lo que vemos a la izquierda es la presencia de una masa mediastinal en un niño
que padecía un linfoma linfoblástico. En la placa de tórax, una de las cosas que uno busca visualizar es el trayecto de la vía aérea, que en la imagen de la derecha, donde tenemos el par, radiografía y tomografía, vemos ya en la radiografía que la vía aérea está desplazada. Pese a estar desplazada, en general, digamos, la luz está bastante respetada y esto puede apreciarse bien en la tomografía. Recordar entonces que cuando acostamos a los chicos se puede precipitar el colapso respiratorio y entonces hay que ser muy cuidadoso cuando se lo traslada o en el caso, digamos, de que sea sometido a estudios y sea acostado, siempre tener en cuenta este riesgo. Y en rojo hemos marcado dos cosas que uno debe no hacer, debe evitar cuando está en presencia de un paciente con una masa mediastinal, y es no sedarlo y no anestesiarlo. No se sedan ni se anestesian estos pacientes porque esto conlleva riesgo de vida. Puede llevarlos a la claudicación a nivel cardiorrespiratorio. Si es necesario para hacer algún tipo de procedimiento diagnóstico sedar o dormir a los pacientes, esto debe ser hecho en lugares de experiencia y con la anuencia del hematoncólogo, el anestesista, el cirujano y por supuesto el terapista. Y la otra cosa que no debe hacerse es indicar corticoides, excepto en casos donde tengamos paciente que está claudicando en forma inminente. En esos casos se acordará también con el equipo que va a tratar al paciente la instalación de un tratamiento corticoide y siempre se hará asegurándose que en un plazo, yo diría no mayor de 48 horas, uno va a contar con algún tipo de procedimiento para obtener material que lo lleve al diagnóstico. Si nosotros ponemos corticoides, rápidamente esto va a hacer que se pierda el tejido necesario como para hacer diagnóstico, con la consecuencia que esto genera, digamos, en el tratamiento ulterior del niño. Respecto de las leucemias agudas, son la enfermedad maligna más frecuente en pediatría. Dentro de las leucemias agudas, con mucho, la linfoblástica es la más frecuente. Una pequeña proporción corresponde a las leucemias mieloblásticas agudas. Y dentro de las linfoblásticas es importante que tengamos en cuenta los signos de presentación y síntomas de presentación. Obviamente, la mayoría van a estar vinculados a la infiltración de la médula ósea, la anemia, la plaquetopenia, con la posibilidad de que tengamos palidez y hemorragias de distintos tipos, con lesiones a nivel de la piel o sangrados tipo epistaxis. Pero hay que destacar también que estos pacientes, producto de la anemia, pueden tener síntomas de compromiso de estado general como decaimiento y fatiga. Tratándose de una enfermedad que es mucho más frecuente en individuos entre el año y los 6 años de vida, suelen ser chicos en etapa preescolar y es bastante frecuente el relato de los padres que dicen que es un chico que cuando venía del jardín en general seguía jugando y estaba muy activo, pero desde hace un tiempo notaban que el chico venía más cansado, que quería dormir la siesta, que se acostaba y dormía más tiempo del habitual. Esto es un dato muy importante para tener en cuenta. Por otro lado, puede que uno de los síntomas iniciales sea la fiebre. Esta puede ser de causa infecciosa porque ya hay un estado de inmunosupresión dado por la enfermedad misma, pero la mayoría de las veces se vincula con la enfermedad en sí. Y de hecho, digamos, estos pacientes nosotros habitualmente los hemocultivamos cuando llegan y el porcentaje de hemocultivos positivos de bacteriemias comparado con lo que pasa durante el tratamiento de las neutropenias febriles es mucho más bajo. Un 4% de los hemocultivos van a rendirnos algún tipo de aislamiento contra un 15 a 20% que se puede llegar a ver inclusive en pacientes neutropénicos febriles. Y por otro lado, la bacteriología va a ser diferente. En los neutropénicos generalmente sabemos que son por bacilos gram negativos, aunque esto va cambiando a través del tiempo. Y en cambio, digamos, en los pacientes de reciente diagnóstico, en general las bacteriemias van a ser por gérmenes gram positivos, gérmenes de la comunidad.
y esto es lo que nos orienta acerca del tipo de tratamiento antibiótico que vamos a usar empíricamente. Otro dato importante es el dolor óseo. Es común que los chicos a esta edad también refieren que no quieren caminar porque les duelen las piernas, tenemos los llamados dolores de crecimiento y demás. Entonces, ¿qué es lo que hace a este dolor que sea característico y distinguible del resto? Bueno, el dolor óseo es un dolor que lo que hace es interrumpir el juego, por ejemplo, y fundamentalmente tiene una característica y es que interrumpe el sueño. El chico está durmiendo y se despierta con dolor. Puede haber también linfadenopatías y visceromegalias. Dentro de las visceromegalias, el agrandamiento hepático con distensión de la cápsula puede llevar a un síntoma que es la distensión abdominal. Respecto de los hemogramas, atención porque muchas veces la anemia, que está presente en el 90% de los casos, puede hacer que erróneamente se arribe al diagnóstico inicial de una anemia carencial. Hay que tener en cuenta en ese sentido que a diferencia de aquellas, esta es una anemia normocítica y normocrómica. Después podemos tener alteración del resto de las series y en un 70% aproximadamente de los casos vamos a objetivar la presencia de blastos en los laboratorios. Esto quiere decir que tengamos un hemograma sin blastos, pero con el resto de las algunas otras alteraciones, tiene que ponernos sobre aviso y fundamentalmente cuando se acompaña de determinados síntomas. Podemos tener en un porcentaje aún bajo de niños hemogramas normales, pero por ejemplo con dolores óseos bien característicos, y todo esto hace que necesariamente tengamos que ir a la consulta con el especialista. Tener en cuenta la necesidad de hacer algunos diagnósticos diferenciales, por supuesto con otras patologías que afectan la médula ósea, pero también con entidades infecciosas como la mononucleosis, y una entidad que muchas veces confunde es la artritis reumatoide en pacientes que están sobre todo con decaimiento y dolores, algias que pueden ser de tipo, impresiones de tipo articular. Bueno, habrá que tener muy en cuenta esta diferencia. Bien, entre tanto la leucemia mieloblástica aguda, que dijimos que era una pequeña proporción de las leucemias agudas, tiene presentación similar a las linfoblásticas y algunos detalles son la presencia de algunas lesiones extramedulares como la hiperplasia gingival, la llamada leucemia cutis, que son la presencia de nódulos subcutáneos que generalmente no son dolorosos y pueden tener desde una coloración morada a ser incoloros, y esto habrá que tener en cuenta digamos, la consulta especializada también y la necesidad de tomar una biopsia. Y una entidad que es bastante menos frecuente, pero hay que tener en cuenta, y la posibilidad de que se desarrollen lesiones extramedulares, los llamados sarcomas mieloides, históricamente denominados cloromas. Estas lesiones extramedulares pueden afectar la órbita y provocar también lesiones paravertebrales con síndrome de compresión de médula espinal, por eso son tan importantes tenerlos en cuenta. Los tumores abdominales malignos se presentan habitualmente antes de los 5 años, es decir, son más bien patología de niños pequeños. Predominan los tumores de origen renal, seguidos por el neuroblastoma. Allí tenemos dos ejemplos, las imágenes tomográficas, a la izquierda de un tumor originado en el riñón, que es un tumor de Wilms, y a la derecha, a nuestra derecha, un neuroblastoma localizado en el retroperitoneo y que, como vemos, se origina en este caso en la glándula suprarrenal. Bueno, el tumor de Wilms, que es el más frecuente dentro de los tumores abdominales, recordemos que se puede asociar con algunas anomalías congénitas, aniridia, criptorquidia, hipospadia, semihipertrofia. El síndrome de Beckwith tiene 800 veces más riesgo de padecer un tumor de Wilms, por lo tanto hay que pesquisarlo de manera habitual. Y muchas veces la forma de presentación es cuando los padres se dan cuenta, advierten la presencia de una masa durante el baño, cuando están cambiando al niñito, o en los exámenes de rutina hechos por el pediatra. Entonces, esto marca la importancia de un adecuado examen físico y una adecuada palpación abdominal. Una de las cosas que hay que pesquisar es la presencia de una masa en los niños pequeñitos. Y
Algunos otros síntomas como el dolor o la hematuria que se produce cuando el tumor se abre a la vía urinaria o la hipertensión arterial pueden también estar presentes al diagnóstico. En orden de frecuencia, lo que le sigue al tumor de Wilms es el neuroblastoma. La mayoría de las veces se dan niños de menos de 5 años y la mayoría de las veces ocurren en el abdomen y se originan en la glándula, como dijimos, suprarrenal. Pueden ser asintomáticos o presentarse con dolor abdominal y distensión abdominal, constipación, hipertensión arterial, y a veces la localización puede ser cervical o torácica. Los cervicales, sobre todo en los niños más pequeños, en los lactantes, se pueden acompañar del síndrome de Horner. Y además hay que tener en cuenta que el neuroblastoma puede presentarse con ciertos cuadros clínicos que son bastante diversos, como por ejemplo la presencia de una diarrea, que es una diarrea de tipo secretoria y que está dada por la producción de un péptido vasoactivo intestinal por parte de las células tumorales, o el llamado síndrome de Opsoclonus mioclonus, que está compuesto por movimientos o sacudidas mioclónicas con movimientos oculares que son bastante erráticos, acompañados o no por la ataxia, y que cuando se presentan estos cuadros es necesario indagar a través de los exámenes complementarios acerca de la presencia de un neuroblastoma. Aquí dos imágenes. La primera que dijimos podía aparecer en el mediastino, generalmente en el mediastino posterior a nivel paravertebral, donde se originan, y entonces en la radiografía torácica de frente lo que vamos a encontrar es una imagen que no hace silueta, que se proyecta por detrás de la silueta cardíaca, perdón. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces estas imágenes son confundidas con neumonías y son tratadas como tales. Y por otro lado, lo que vemos al lado es una resonancia donde se ve la localización del mediastino posterior y el origen a nivel paravertebral que hace que el tumor se proyecte a través de los agujeros intervertebrales e invada el canal espinal. Muchas veces los neuroblastomas, cuando se presentan, han metastatizado tanto en médula ósea como en hueso y en hígado. En el hueso tiene predilección por las metáfisis de los huesos largos, el cráneo y los huesos de la órbita, y entonces tiene una presentación característica, que es la que vemos aquí en la imagen, donde puede haber proptosis y compromiso de la visión. Siguiendo con las masas abdominales, recordemos que además del Wilms y el neuroblastoma, que son los más frecuentes, podemos encontrarnos con tumores hepáticos. El más frecuente es hepatoblastoma, también en niños más pequeños, los linfomas, como vimos antes, y los tumores celulares germinales. Bien, en cuanto a los tumores musculoesqueléticos, los tumores óseos más frecuentes son los sarcomas, osteosarcoma y sarcoma de Ewing, fundamentalmente en la segunda década de la vida y en relación a etapas de crecimiento rápido en los adolescentes, en tanto que los tumores de tejidos blandos más frecuentes son los rhabdomyosarcomas. En cuanto a los tumores óseos, el síntoma de inicio generalmente es un dolor localizado que puede aparecer inicialmente solo y después se suma a esto la presencia de la tumoración, una masa palpable. El dolor puede ser que en un inicio sea intermitente y aparezca solo en el momento de hacer algún esfuerzo, pero va progresando en cuanto a que se hace más intenso y además se torna constante. Y como ya habíamos dicho previamente, el dolor óseo tiene como característica que interrumpe el sueño. Cuando la tumoración comprime alguna estructura nerviosa, este dolor se puede acompañar de parestesias. Habitualmente las lesiones se vinculan a traumatismos. A estas edades es frecuente que se produzcan traumatismos todo el tiempo y siempre el dolor e incluso la presencia de una tumoración primero es asumida por un trauma. La diferencia con un proceso maligno es que el trauma, en un lapso relativamente breve de tiempo, va a mejorar con la instalación de analgesia y reposo, a diferencia de lo que ocurre con estos tumores que, como dijimos anteriormente, tienen una sintomatología que va progresando. Hay que tener mucho cuidado con el tema de las fracturas patológicas, es decir, traumatismos que no justifiquen o que sean mínimos y que generan fracturas pueden estar indicando la presencia de un tejido tumoral subyacente.
Bueno, es necesario tener presente algunos diagnósticos diferenciales infecciosos como la osteomielitis o algún otro tipo de lesiones tumorales de tipo benigno o no. Y en estos casos incluso tenemos que mencionar el conosarcoma, menos frecuente, linfoma, algún tipo de linfomas que pueden comprometer el hueso, neuroblastoma, como vimos anteriormente, que puede ser metastásico en el hueso. Bueno, todos estos últimos en realidad requieren de la biopsia para hacer el diagnóstico diferencial. Y recordar que los osteosarcomas pueden estar vinculados a síndromes genéticos que los predisponen, como el Li-Fraumeni y la asociación con el retinoblastoma hereditario, o bien pueden aparecer en sitios que por patologías previas han sido expuestos a radiaciones, a radioterapia y o quimioterapia. Recordemos que el osteosarcoma tiene predilección por aparecer en las metáfisis de los huesos largos, fundamentalmente en cuanto a frecuencia, primero a nivel distal en el fémur o a nivel proximal en la tibia y en el húmero también a nivel proximal en la región del hombro. La importancia de hacer un diagnóstico relativamente precoz del osteosarcoma reside en el hecho de que si no aumenta la frecuencia con la cual al diagnóstico ya hay instalada metástasis, sobre todo metástasis pulmonares, lo cual obviamente va a complicar el tratamiento y va a ensombrecer el pronóstico de estas enfermedades. Sarcoma de Ewing, a diferencia de lo que ocurre con el osteosarcoma, tiene más bien predilección por los huesos planos. Aquí en la imagen lo que vemos es la lesión a nivel de los huesos de la pelvis. Puede aparecer a nivel torácico cuando compromete las costillas, se origina en las costillas o en las vértebras, y cuando toma los huesos largos generalmente predomina en la porción diafisaria de los mismos. El randomiosarcoma se presenta típicamente como una masa que generalmente es indolora, es decir, a diferencia de los tumores óseos, puede que no duela. La presencia de dolor puede tener que ver con la infiltración de los tejidos que están adyacentes a la lesión tumoral. Y estos tumores ocurren predominantemente en niños pequeños, es decir, menores de 6 años. Lo que vemos en la imagen es un tumor a nivel parameningio y lo que tiene es compromiso sinusal, como ven allí. Como vamos a ver, los rhabdomyosarcomas pueden aparecer en cualquier sitio de economía. Dijimos, si bien se vinculan a las células que dan origen al músculo estriado, pueden aparecer en órganos en donde en lugar de este tejido lo que hay es músculo liso, por ejemplo, como sucede a nivel del aparato genitourinario. Pueden también comprometer la cabeza, el cuello, las extremidades, las órbitas, en fin, tienen diversas localizaciones. Y muchas veces, digamos, los síntomas obviamente van a depender de la localización. Como veíamos en la imagen anterior, por ejemplo, algunos parameningios pueden producir lesión a nivel de los senos y entonces hay obstrucción nasal. El caso este era característico de una niña que tenía una obstrucción nasal con de tanto en tanto algún tipo de secreción y había sido tratada con diversos tratamientos de tipo descongestivo y no mejoraba hasta que finalmente, bueno, se diagnosticó por imagen la presencia del tumor. Puede haber disminución del olfato, hipoacusia, parálisis de nervios craneales cuando el compromiso es parameningio. El compromiso de órbita es otro sitio frecuente y puede haber ptosis y proptosis. Generalmente los tumores de órbita tienen como uno de los diagnósticos principales inicialmente el rhabdomyosarcoma. Vejiga, próstata, cuando se localizan allí puede haber hematuria y puede haber también obstrucción de la vía urinaria. A nivel genital en las niñas, cuando comprometen la vagina puede observarse la presencia de una masa a nivel genital que puede acompañarse de una secreción mucosanguinolenta. Los paratesticulares en los varones, que deben ser diferenciados de aquellas tumoraciones que son de carácter benigno, y cuando se acontecen en las extremidades, este, generalmente esto es en niños más grandes y puede asociarse con metástasis regionales, es decir, a nivel
ganglionar o a distancia ya en el momento del diagnóstico. Bueno, como vimos, en muchos de estos tumores que se generan a nivel vertebral o a nivel paravertebral, estas lesiones se pueden proyectar e introducirse, digamos, a nivel del canal espinal y comprometer tanto la médula espinal como el cono medular o la cola de caballo. En todos estos casos se constituye una verdadera urgencia oncológica porque la demora de estos cuadros y el retraso del diagnóstico y la derivación incrementan la morbimortalidad. Fundamentalmente van a producirse un daño, digamos, neurológico que va a generar secuelas que pueden en muchos casos ser irreversibles. El síndrome de compresión medular puede aparecer, como vimos ya, en el neuroblastoma, sarcoma de Ewing, osteosarcoma, rhabdomyosarcomas, en linfomas, en tumores de células germinales e inclusive en las leucemias agudas. Vimos los sarcomas mielocíticos que de repente pueden aparecer a nivel paravertebral y generar una compresión de médula ósea, de médula espinal, perdón. Y en algunos casos, aunque es mucho menos frecuente, la histocitosis de célula de Langerhans, que puede comprometer las vértebras, pero rara vez genera un síndrome de compresión de médula espinal. La invasión puede ser, digamos, a través de los agujeros intervertebrales o bien una lesión tumoral que se genera en el mismo cuerpo vertebral puede proyectarse y crecer dentro del espacio epidural y generar el cuadro. Recordar que en cuanto al mecanismo de la lesión de la médula, esta puede ser directamente por daño de la compresión de la masa sobre la médula misma, o bien la masa tumoral lo que hace es lesionar el plexo venoso sobre todo, y esto genera edema vasogénico, y el edema es lo que a su vez lleva a la compresión de la médula ósea. El cuadro de compresión de médula espinal está dado por una cantidad de signos y síntomas que en realidad se van dando en forma sucesiva. Lo más importante, lo más destacable es que el primer síntoma es el dolor. Dolor dorsal que puede estar localizado a nivel espinal o radicular y que es un dolor que progresa en intensidad. Al ser el síntoma más precoz, este dolor característico debe ponernos en alerta inmediatamente acerca de la posibilidad de este tipo de lesiones. En la medida que esto progresa, cada vez, digamos, es más difícil que revierta y por lo tanto es más difícil que uno pueda controlar las secuelas que se generan a partir de este tipo de lesiones. En orden de frecuencia, lo que aparece luego del dolor son los síntomas neurológicos, fundamentalmente debilidad y pérdida de fuerza, que para tener en cuenta puede ser expresado por el paciente como una sensación de pesadez o torpeza, y esto se acompaña también de la pérdida de sensibilidad. Y por último, el tercer componente, el que aparece más tardíamente, es la disfunción de esfínteres. Cuando esto se da, en general es una etapa tardía y ya esto ensombrece el pronóstico, hace que las secuelas se tornen realmente irreversibles. Y rápidamente lo que hay que poner en marcha, sobre todo en las primeras instancias, cuando uno ni bien sospecha este cuadro, es la realización del método de diagnóstico de elección, que es la resonancia magnética nuclear y que debe ser efectuada con carácter de urgencia dentro de las 24 horas. La tomografía es útil en el caso de que uno esté en un medio en donde no cuente con la posibilidad de hacer rápidamente una resonancia, y el tratamiento es variable. En ocasiones puede que se requiera cirugía descompresiva con carácter de urgente también. Muchas veces la cirugía se acompañaba de secuelas que hoy día, por razones que tienen que ver con mejores técnicas, son menos frecuentes. Y si se utiliza tratamientos médicos, lo que se recurre es a los corticoides. Pero en este punto, lo mismo que hablábamos antes con las masas mediastinales, el uso de corticoides no debe ser indiscriminado, y mucho menos sin la consulta previa y la obtención de material para diagnóstico
El uso del corticoide en forma indiscriminada y apresurada puede modificar el diagnóstico, anular las posibilidades de hacer un correcto diagnóstico, valga la redundancia, y por lo tanto entorpece el tratamiento ulterior y ensombrece el pronóstico de estos pacientes. Los tumores del sistema nervioso central constituyen la segunda enfermedad maligna en frecuencia en pediatría, después de las leucemias agudas. El cuadro clínico dependerá mucho del lugar donde se originan estos tumores y también dependerá de la edad y del tipo de tumor. Por eso en las formas de presentación tenemos que considerar la posibilidad de un aumento de la presión intracraniana, la posibilidad de otros síntomas o signos más allá de la hipertensión endocraniana que nos permitan localizar, son signos focalizadores o localizadores, y algunos otros síntomas y signos que tienen que ver con alteraciones que se asocian sobre todo al tipo de tumor, al tipo histológico. Es lamentablemente muy frecuente que el diagnóstico de estos tumores se demore muchas veces semanas e inclusive meses en algunos pacientes, pero hay que tener en cuenta que si uno hace un examen físico exhaustivo, un buen examen neurológico, desde el principio el 98% de estos pacientes pueden tener hallazgos objetivables en ese examen, de manera tal que esto pone en evidencia la importancia de hacer una buena semiología. Las manifestaciones del aumento de presión intracraniana debido a la presencia de enfermedad tumoral en un inicio pueden no ser floridos, en realidad los síntomas pueden ser insidiosos, inespecíficos. Hay que prestar mucha atención en la consulta a los informes de los maestros que muchas veces advierten una merma en el rendimiento escolar o cambios en la conducta y hacen saber esto al pediatra directamente o a través de las familias. Tener en cuenta la presencia de cefaleas, un síntoma de consulta tan frecuente, tanto que el 50% de los chicos en edad escolar se calcula que en algún momento tienen como queja la cefalea y esto aumenta hasta un 90% en los chicos en edad adolescente. Tener en cuenta que estas cefaleas presentan algunas características que la acompañan, tales como que empeoran en forma progresiva. A veces la localización, que puede ser a nivel occipital o que se exacerben con cambios de posición, como al adoptar el decúbito, o cuando se interrumpen el sueño. Bueno, son todos elementos para estar alerta y pensar en la necesidad de solicitar una imagen para descartar la presencia de una enfermedad tumoral. Los lactantes y los niños más pequeños, la expresión de la cefalea puede ser la irritabilidad, el rechazo del alimento, además de que en estas patologías puede haber una detención del crecimiento y un retraso madurativo. De allí la importancia de observar todas estas cuestiones en los controles de los niños pequeños. Por supuesto que a los síntomas del aumento de la presión intracraniana se van a sumar los vómitos, habitualmente las primeras horas del día, y las alteraciones en el examen oftalmológico y neurológico. Bueno, es importante que tengamos en cuenta entonces los signos que pueden aparecer en el examen físico en niños más pequeños, la medición de perímetro cefálico, el examen de las suturas, y además tener en cuenta que el aumento de la presión intracraniana puede comprometer la función del sexto par, teniendo en cuenta que puede tener algún tipo de compromiso a lo largo de su trayecto. Y por último, mostrar la imagen de un tumor de fosa posterior en una paciente adolescente que durante meses deambuló con vómitos fundamentalmente y que eran adjudicados a distintas dolencias de origen gastrointestinal en ocasiones, trastornos de la conducta alimentaria en otras ocasiones, trastornos psicológicos en las otras y demás. Así que desconfíen de los vómitos que se prolongan en el tiempo y que reciben distintos tipos de tratamientos sin solución, y en estos casos siempre pensar en una causa central y pedir la imagen que corresponda. Más allá de los signos de
hipertensión endocraniana podemos encontrarnos, de acuerdo a la localización, otro tipo de signos. Por ejemplo, los tumores supratentoriales, puede haber hemiparesias, convulsiones, alteraciones de la visión por la compresión del tumor sobre distintos sitios en el trayecto de la vía óptica, o trastornos de la conducta en el caso de tumores que se alojan en el lóbulo frontal, o aquellos que crecen en la región diencefálica, bueno, con el síndrome diencefálico que se caracteriza por la fallo de Medro, ese estado de euforia paradójica en un paciente que, a pesar de tener mucho apetito, un llamativo aumento del apetito, son pacientes que van adelgazando hasta emaciarse. Los tumores del ángulo pontocerebeloso pueden afectar, digamos, en la parte del trayecto correspondiente a los pares craneales que pasan por allí, la parálisis facial, la ausencia de reflejo corneal, la pérdida de la audición, pueden ser síntomas de presentación. Y en cuanto a los tumores del tronco encefálico, también puede haber afectación de los pares craneales. Recordar la afectación del sexto par, en este caso por invasión a nivel del tronco, y esto incluso lleva a la incapacidad de la mirada lateral, que puede asociarse con alteraciones a nivel del nervio trigémino, del facial o del auditivo. Además de los síntomas y signos que pueden estar vinculados a la hipertensión endocraniana y aquellos que tienen que ver con la localización del tumor, puede haber algunos que se relacionen directamente con el tipo de tumor, como el caso de los craneofaringiomas, que pueden dar alteraciones a nivel del crecimiento, es decir, producen detención de la progresión de la talla, así como también diabetes insípida. En este sentido, los tumores germinales se caracterizan por las alteraciones endocrinas, la detención del crecimiento y la diabetes insípida. La presencia de vómitos más allá de la hipertensión no craneana en el caso de algunos ependimomas, porque estos comprometen la zona quimiorreceptora gatillo, es decir, allí donde se genera el impulso que produce los vómitos cuando estos tumores invaden o apoyan sobre el piso del cuarto ventrículo. Finalmente nos vamos a referir al retinoblastoma. El retinoblastoma es un tumor de niños muy pequeños. Recuerden ustedes que tienen distintas formas de presentación. Puede ser uni o bilateral. El bilateral se presenta en general antes del año de vida, el bilateral un poco después. Y existe una tercera forma que es el trilateral, que es aproximadamente a partir de los 2 años de vida y un poco más tarde también, y que compromete la línea media intracraneana, sobre todo lo que tiene que ver con la región pineal. Eh, un dato que es el más importante, sin lugar a dudas, en esta charla, es que el primer signo, el más frecuente de compromiso intraocular por el retinoblastoma, es la presencia de leucocoria. Esto es algo que tenemos que tener muy presente en los controles. Y el segundo signo, en orden de frecuencia, es el estrabismo. La aparición de cualquiera de estos signos debe motivar la derivación urgente, la conducta especial con el especialista. Se procura que la enfermedad sea diagnosticada en sus estadios más precoces para poder darle un tratamiento adecuado y evitar arribar a estos estadios avanzados en los cuales aparecen otros síntomas tales como el dolor provocado por glaucoma secundario y algunas otras alteraciones que culminan con un crecimiento tumoral tal que el ojo sobresale de la órbita. Estos estadios avanzados no hacen más que reflejar la falta de conciencia sobre esta enfermedad y sobre todo esto en ámbitos con recursos sanitarios insuficientes. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por la atención y espero que esto les haya sido de utilidad.